De nuevamente la bienvenida. Por aquí, José, compañeros, recuerden, finalizamos el 2 de abril. Para las personas que realizaron abonos, para que puedan descargar los 9 certificados que le ofrecimos el día 2 de abril que finalizamos, deben realizar el aporte completo y registrarlo de igual manera como hicieron el primero. Entonces, ya por acá se encuentra el profesor Mario. Profesor Mario, antes de finalizar, vuelvo a ingresar, profe, me avisas, porfa, para la información, para darles otra información a los compañeros. Perfecto, Edgar. Sí, señor. Claro que sí. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas sean todos ustedes a la sesión del día de hoy. Permítanme un momento, por favor. Y ahí estamos. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas sean todos y cada uno de ustedes a la sesión del día de hoy. Gracias por seguir aquí con nosotros, gracias por continuar aquí con nosotros. Vale, perfecto. Me confirman, por favor, sean tan amables si me están escuchando y viendo correctamente. Sí, todos me ven y me escuchan correctamente. Vale, listo. Muchísimas gracias. Ayer tuve que atender, básicamente fue una diligencia por temas de trabajo, pero no se preocupen, aquí estoy de nuevo con ustedes. Las 2 horas que no desarrollamos el día de ayer, las vamos a recuperar el próximo sábado. ¿Listo? Es decir, así como hicimos el fin de semana anterior, el próximo sábado vamos de 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía para recuperar las 2 horas de ayer. ¿Listo? Vale. Muchísimas gracias, mi querida Marta. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, muchachos. Entonces, en la última sesión ya habíamos finalizado el capítulo 7, ¿de acuerdo? Ya habíamos terminado de revisar el capítulo 7. Lo único que me faltaba por decirles a ustedes del capítulo 7 era lo siguiente. Con respecto a la administración y control de los registros, ¿sí? Que también hace parte de la información documentada de un sistema de gestión, la organización tiene que establecer qué medidas va a implementar para salvaguardar la información que contienen esos registros. Bien, entonces, con respecto a la administración y control, ¿sí? Con respecto a la administración y control de los registros que se generan en un sistema de gestión, la organización tiene que establecer medidas que garanticen su seguridad, que garanticen su confidencialidad y sobre todo que pueda resguardarse, protegerse y salvaguardarse adecuadamente, ya que la información que contienen esos registros o la integridad de la información que contienen los registros, pues en cualquier momento se puede deteriorar. Y para evitar la pérdida de información, entonces en este caso, la alta dirección tiene que definir pues cómo va a recuperar esa información. ¿Listo? Entonces es allí donde aparecen, por ejemplo, los mecanismos para o la alteración, ¿correcto, Alexandra? Es allí donde aparecen los mecanismos, por ejemplo, para hacer copias de seguridad, copia de respaldo o backups, como también se les conoce, para que periódicamente el sistema de gestión tenga una copia de respaldo y en caso de pérdida de alguna información o de algún registro, pues esa copia de seguridad o de respaldo permita la continuidad del sistema de gestión sin ningún problema. ¿Listo? Entonces, adicional a eso, pues como les había comentado en las sesiones anteriores, la información que se puede manejar o la información documentada que se pueda manejar en un sistema de gestión pues digamos que puede ser muy susceptible a confidencialidad y por lo tanto la organización tiene que manejar esa confidencialidad y asegurar esa confidencialidad, pues según sus necesidades y expectativas al respecto. ¿Listo? Entonces, adicional a eso, pues la organización también, en caso tal de que se estén, digamos, archivando o manejando registros en versión física, es decir, que se estén utilizando documentos o formatos con información que se haya diligenciado con puño y letra de los equipos de trabajo. Entonces, la idea es implementar todas las medidas que ayuden a evitar que la integridad de la información contenida en esos registros físicos o en esos
formularios que los colaboradores diligencian con su puño y letra, pues que esa información documentada o la integridad de la información documentada no se vaya a comprometer. ¿Listo? Esa es la idea básicamente de lo que nos faltaba a nosotros por revisar en relación con la administración y control de la información documentada en lo que respecta a los registros. ¿Listo? Entiéndase por registro el resultado de utilizar un documento en el que va a contener información. ¿De acuerdo? El registro es el resultado de utilizar un instrumento documental, llámese formulario o formato, por ejemplo, el cual se va a utilizar para capturar información documentada relativa al sistema de gestión. Entonces ya el diligenciamiento de esos instrumentos documentales, bien sea en medio físico o en medio electrónico, se entenderá como registro. Hasta ahí me hice entender. ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Listo? Giovanni, buenas noches, bienvenido, te escuchamos. ¿Puedes activar tu micrófono? Mario, buenas noches. Buenas noches. La consulta es esta. Está claro de que cuando un procedimiento tiene una nueva versión, la anterior ya se la podemos eliminar. ¿De acuerdo? Ahora, cuando tenemos una auditoría, entonces, si es que se hace anualmente las auditorías, por dar un ejemplo, quiere decir de que está implícito de que los registros deben estar archivados en la compañía esos 12 meses. ¿Es implícito o hay algún documento, una norma que me diga eso textualmente? Gracias. Giovanni, discúlpame, ¿me puedes repetir la pregunta que sinceramente no la entendí? Ok. ¿Me la repites, por favor? Sí, claro. Usted decía Sí. de que cuando tenemos una nueva versión de un procedimiento, el anterior ya, como está caducado, se lo puede eliminar tranquilamente. Sí. Ahora, en lo que son registros, también tal vez usted dijo que en la compañía podían ver el periodo en que están archivados los checklists o registros en la compañía. Pero mi pregunta es la siguiente. ¿Debería haber necesariamente un tiempo el registro de la compañía cuando tengo una próxima auditoría? Imaginemos que es anual. Sí. Hice la auditoría en enero, la última, entonces podría eliminar esos registros. Si la auditoría... No. Ahí la idea es que la organización establece el periodo de retención y archivo de esos documentos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esos registros son sometidos a auditoría, por ejemplo, se trata de conservar esos registros hasta que se cumpla ese periodo de retención de esos archivos. Me explico. Si nuestra organización dijo, vamos a conservar y a resguardar los archivos generados o los registros que ha generado nuestro sistema de gestión por 5 años, perfectamente en esos 5 años pudieron haber pasado 5 auditorías, 3, 4, en fin. Entonces, ¿qué pasa? Esos documentos o la disposición final de esos archivos, de esos registros, se hará una vez se cumpla ese periodo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque se establece o es necesario y ese tiempo de retención lo define la propia organización, ¿de acuerdo? En donde se dice claramente que se conservarán durante la implementación del sistema de gestión hasta que se cumpla o se termine ese lapso de retención. ¿Qué pasa? Cuando se cumple ese lapso de retención o ese periodo de retención, ahí la organización toma la decisión de qué hacer con esos archivos. En algunas organizaciones, o lo que comúnmente sucede, es que los archivos físicos, es decir, todos los formularios o formatos impresos y diligenciados con puño y letra, en la mayoría de los casos, no quiere decir que sea la única forma de hacerlo, pero en la mayoría de los casos los digitalizan, es decir, los escanean y cada uno de esos archivos se guardan en un Google Drive y se destruye el medio físico. Es decir, supónganse que nosotros tenemos 15 formatos o registros en papel impreso,
¿sí? Entonces, lo que hace la organización es escanear o digitalizar esos 500 registros y los guarda, los almacena en un drive, bueno, en donde considere pertinente, y la hoja física del documento se destruye, ¿de acuerdo? No es que se destruya después de cada auditoría, no, se conservarán hasta el tiempo de retención definido por la propia organización. Puede que cuando ya se finalice el periodo de retención de esos registros coincida con una auditoría y puede ser factible. Entonces, en ese caso, no hay ninguna norma internacional que nos diga a nosotros, o en este caso, a nivel de normas ISO, el periodo de lapso de retención de los archivos queda potestad de la organización. Entonces, la idea es conservar esos archivos. ¿Por qué razón? Porque hay un ejercicio que se llama trazabilidad, que vamos a ver más adelante precisamente, el cual le permite hacer la organización o conocer la historia del sistema de gestión desde el archivo hacia atrás o desde el archivo hacia adelante, a partir de los registros que ya se estén almacenando. ¿Para qué? Para que se haya la posibilidad de poder revisar algún hecho, de poder investigar algún accidente de trabajo, por ejemplo, investigar la materialización de un peligro para los productos alimenticios, etcétera, etcétera. Y esa información que ya está archivada, resguardada y conservada, también, también le va a proveer muchísima información de valor a la empresa. ¿Me hice entender, Giovanni? Sí, sí, muchas gracias. Solo quería Vale. que me aclare una cosa más. Tal vez lo dijo, discúlpeme anteriormente, una Tranquilo. auditoría interna se lo podemos hacer 2 veces al año, o también es que la alta dirección lo define eso, entonces. La alta dirección define la cantidad de auditorías internas que considere pertinente. Lo que sí implícitamente, lo que nos dicen las normas internacionales es que al menos una al año, al menos una. De ahí en adelante, todas las que quiera hacer la organización, todas las que considera o desee realizar la organización, ¿vale? Entonces, implícitamente, tendríamos que tener el tiempo de retención de los registros 1 año. Exactamente, correcto, exactamente, sí, señor. No, Muchas no, es gracias. decir, el periodo de retención, vuelvo y te repito, Giovanni, para todos, el periodo de retención no tiene nada que ver con la frecuencia de realización de auditorías. Hay organizaciones que dicen, vamos a conservar los documentos por 20 años. Eso no va supeditado a la frecuencia de realización de auditorías. Es que independiente, es decir, la administración y control de la información documentada es obligatoria para la organización, ¿ya? Independientemente de que se realicen auditorías, independientemente de que hayan visitas de partes, independientemente de cualquier evaluación que bien pueda hacerse interna o externamente para la empresa, es obligatorio administrar y controlar la información documentada. Entonces, no quiere decir que los años o periodos o lapsos de retención de la información de los registros, por ejemplo, tenga que ver con la frecuencia de realización de auditorías. Eso no tiene absolutamente nada que ver, Giovanni, ¿vale? Exactamente. Bueno, muy clara la respuesta. Gracias. Vale, listo. Bueno, señor, con muchísimo gusto, mi querido Giovanni, con todo gusto. Bueno, dice, donde laboro va a ser una interna al año y luego una externa. La documentación obsoleta, ¿por cuánto tiempo se tiene que recordar? Pierre, repito, y eso se lo dije en la última sesión, la información declarada como obsoleta, ¿cierto? O el pedido de retención de la información obsoleta queda a potestad de la organización. Algunas organizaciones dicen, todo lo obsoleto se eliminará para evitar precisamente que alguien por accidente utilice esos documentos ya considerados como obsoletos y pueda generar traumatismo en el sistema de gestión. Como hay otras empresas que dicen, no, la versión es obsoleta, las vamos a resguardar por X cantidad de tiempo, por 1 año, 2 años, 6 meses, 8 meses. Eso queda a potestad de la organización. ¿Listo? En el caso de la administración pública venezolana se resguardan por lo menos 10 años. Carlos, lo mismo sucede en Colombia. Entonces, en este caso, las empresas pueden, es decir, las empresas del sector privado pudieran utilizar esa regla y no hay ningún problema, ¿sí? En realidad, como mínimo, se debe guardar los registros, documentos 5 años y 10 años los documentos financieros. Rubén, repito, no hay una regla para los sistemas, para los documentos o los registros de un sistema de gestión. No hay una regla, no hay un periodo, un lapso en el que todas las empresas lo tengan que aplicar para los documentos de un sistema de gestión. Pero, por ejemplo,
para los documentos de índole financiera, contable, fiscal, tributaria, en todos los países del mundo sí hay un periodo de retención obligatorio, es decir, que hay una ley o un decreto o una resolución que exige que esos documentos se resguarden por ese tiempo. Por ejemplo, en Colombia, exacto, Rosmary, en Colombia están como mínimo 5 años ciertos documentos, otros documentos mínimo 10 años. Si la empresa quiere aplicar esas mismas reglas o esos mismos lapsos o periodos de retención de los documentos que utilizan, por ejemplo, los soportes fiscales, contables, financieros y demás, está bien, no hay ningún problema. ¿Me hice entender? ¿Me confirma, por favor? ¿Sí? Si tengo un formulario y se llena con los datos o vuelve registro, sí. Sí, Pierre. Sí, señor. ¿Vale? En Venezuela lo regula la ley orgánica de la administración pública. Perfecto, Carlos, excelente, muy bien. Entonces, si las empresas tienen alguna duda, por ejemplo, para determinar el periodo de retención de los registros o los documentos de su sistema de gestión, puede perfectamente utilizar los mismos lapsos de retención que establecen, por ejemplo, para el sector público o para los documentos financieros, contables, fiscales. Por ejemplo, les voy a compartir aquí algo que sucede en Colombia. En Colombia, todas las empresas, ¿sí? Para la prevención de riesgos laborales, tienen que implementarse el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo bajo un documento que se llama Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, o el famoso Decreto 1072 del año 2015. Ese documento contempla que cuando termine la relación entre el empleador y sus trabajadores, todos los registros de ese sistema de gestión se tendrán que resguardar como mínimo 20 años, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En Colombia, repito, en Colombia, para lograr que cualquier sistema de gestión que se implemente y se pueda integrar con ese sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, utilizan la misma regla de retención de documentos, es decir, por 20 años. Para no decir, los relacionados con gestión de calidad solo vamos a utilizarlo por 5 años, los de ambiental solo por 10, los de seguridad y salud en el trabajo por 20, para no generar ningún traumatismo en ese aspecto. Entonces simplemente las empresas dicen, bueno, vamos a utilizar la misma regla o el periodo de retención de los documentos que establece ese decreto y listo para todos los sistemas de gestión. Para colocarles un ejemplo. ¿Me hice entender? ¿Me confirman? Por favor, sean tan amables. ¿Listo, muchachos? ¿Me hice entender? Bien, vale. Regálenme un minuto, por favor, y ya estoy con ustedes. Un minutito nada más y ya estoy de nuevo con ustedes, muchachos. Se los agradezco inmensamente. Un minuto y ya estoy con ustedes. Perfecto, muchachos. Ok, ¿listo? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta con respecto a la administración y control de los documentos de un sistema de gestión para ya cerrar el capítulo 7 ahora sí y entrar en materia con el capítulo 8? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta con respecto a la administración y control de la información documental o de los registros? Antonio, listo. Antonio, muy buenas noches, bienvenido, te escuchamos. Buenas noches.
Buenas noches. Tengo una pequeña duda. Ujú. En dado caso que la empresa o la organización haga la auditoría interna una vez al año y ponte que en el sexto mes digan, mira, esta versión ya no va a caminar más con nosotros de este formato ¿Sí? y la empresa diga retención cero, lo elimina de una vez el formato anterior, no Ujú. queda para nada ese registro. Entonces, ¿cómo se hace la conformidad en el tema de la auditoría? Porque en 6 meses está una versión y 6 meses está otra versión, pero no hay Ujú. registro de eso. ¿Cómo sería en ese caso? No, 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 no. Por eso les he explicado a ustedes ayer lo siguiente, Antonio. Lo que se elimina es la versión en blanco de ese documento. Los registros se mantienen. Bien, los Ok. registros se conservan. Nosotros los auditores, ¿qué revisamos? Los registros y nos basamos según la última versión del documento. Te pongo un ejemplo. Suponte que ustedes todos trabajan con Antonio, ¿sí? Y ustedes me dicen, profesor, queremos que usted nos audite. Perfecto. Ustedes me dicen, profesor, resulta que de enero a junio del año anterior, vamos a hacer la auditoría del 2024, por ejemplo. Resulta que de enero a junio del año anterior utilizamos un documento, supóngase que el formato o el formulario se llama orden de compra, por ponerles un ejemplo, ¿sí? Y de enero a junio utilizamos la versión 1, ¿ya? En julio el documento entra a revisión y se modifica, hay unos cambios de fondo, se incluyen unos nuevos elementos, se eliminan otros y la estructura del documento cambió significativamente, entonces pasó a una versión 2. A mí que me interesa como auditor en primer lugar, que estén utilizando la versión 2, la última versión. Ahora bien, yo puedo solicitar los registros que se generaron con la versión 1 y los que se generaron con la versión 2. Entonces, en este caso, para la eliminación de los documentos declarados como obsoletos, por ejemplo, en este caso, la destrucción del documento, se podrá hacer sin ningún problema y dejarse por escrito qué fue lo que se hizo con ese documento obsoleto. ¿De acuerdo? Nosotros los Ok. auditores nos basamos en la última versión de los documentos o la versión actualizada de los documentos que se estén utilizando en un sistema de gestión, eso con respecto a los documentos, y los registros pueden ser de la última versión como también pueden ser de la versión anterior, porque los registros no se pueden eliminar. Es como pretender eliminar los soportes financieros, contables y tributarios de una empresa cuando termina un año. Eso por ley es un delito, ¿sí? Entonces, la empresa tendrá que conservar los registros, bien se hayan generado con una versión 1, 2, 3, 4, y nosotros asegurarnos como auditores que se esté utilizando la última versión de los documentos. ¿Me hice entender, Antonio? Sí, sí, va. Muchas gracias. ¿Vale? Con muchísimo gusto, mi querido Antonio. Con todo gusto, mi hermano. Bueno, a ver, de querer conservar la versión 1, debe tener un sello obsoleto. Exactamente. Como lo quieran hacer las empresas. ¿Listo? Recuerden que con respecto a la conservación de los documentos obsoletos hay dos opciones. O bien la empresa dice, estos documentos se declararán como obsoletos y los vamos a conservar en una carpeta lejos del acceso a cualquier persona y esa carpeta tendrá la etiqueta de documentos obsoletos, o simplemente la organización dice, los vamos a eliminar y con eso evitamos cualquier posibilidad de que alguien por accidente utilice esos documentos y pueda generar traumatismos en el sistema de gestión. ¿Vale? Bien. Por último, mis queridos estudiantes. Por último, mis queridos estudiantes, ¿alguien tiene alguna otra pregunta en relación con la administración y control de la información documentada o de los documentos y registros de un sistema de gestión? En un caso de cambio de administración, ingreso de una nueva empresa prestadora de servicios, hay que auditar documentación de la empresa saliente y de la empresa entrante, dependiendo de la periodicidad de tiempo, cómo se manejan estos casos. Jason, sí, se manejan, sí, en el año, por ejemplo, si se va a hacer la auditoría el año pasado y hubo ingresos de varias empresas o administraciones, se revisarán los de la administración anterior como los de la actual. Nosotros los auditores aplicamos un ejercicio que se llama muestreo, y podemos perfectamente revisar los de la administración anterior con los de los nuevos. No hay ningún problema. ¿Listo? Bien. Bueno, vamos entonces ahora sí a empezar en propiedad con el capítulo 8. ¿Listo? Con gusto, Jason, con todo gusto.
el capítulo 8, aquí hay que tener algo muy en cuenta, y es que este capítulo 8, según cada norma internacional, tiene cierta configuración. ¿Por qué razón? Porque los controles operacionales básicamente son el conjunto de medidas que aplica la organización para mantener bajo supervisión, monitoreo y evaluación la operación de los procesos. Por eso se llaman controles operacionales, porque son procesos, son controles que se aplican durante la puesta en marcha o funcionamiento de los procesos. Entonces aquí, con este capítulo, entre el capítulo 7 y 8, son los que cubren la segunda etapa que se llama implementación de un sistema de gestión. Me explico. Para poder implementar un sistema de gestión, cualquiera de los que hemos estudiado hasta ahora, se necesitan de recursos. La organización, la alta dirección debe definir y asignar recursos para poner en marcha el sistema de gestión. Eso lo tenemos clarísimo y se los expliqué con el capítulo 7. Ahora, ¿qué es lo que dicen las normas internacionales? Cuando se pongan en marcha los procesos o cuando empiecen a ejecutarse las acciones para abordar riesgos y oportunidades, porque como se los había dicho en oportunidades anteriores, la implementación de un sistema de gestión simple y sencillamente consiste en ejecutar las acciones para intervenir riesgos y oportunidades que se establecieron o que se han definido precisamente en la planificación. Recuerden ustedes que la planificación simple y sencillamente ¿en qué consiste? Primero, identificar circunstancias de riesgo y oportunidades. Segundo, formular la acción, las acciones para abordar esos riesgos y oportunidades. Y tercero, formular los objetivos y metas de acuerdo con los compromisos establecidos en la política del sistema de gestión y los resultados que se esperan lograr de las acciones para abordar riesgos y oportunidades. ¿En qué consiste el capítulo 8? Simple y sencillamente consiste en asegurarse de que las acciones para abordar riesgos y oportunidades cuando se ejecuten estén en sintonía con los objetivos y metas del sistema de gestión. Eso es todo. Por esa razón se llaman controles operacionales. Mientras operan los procesos y mientras se ejecutan las acciones para abordar riesgos y oportunidades, la organización tendrá que implementar medidas para mantener bajo supervisión, para mantener, como coloquialmente se dice, bajo la lupa la operación de los procesos y lograr que el funcionamiento de los procesos esté en sintonía o sigan las directrices para el cumplimiento de objetivos y metas que fueron los que se planificaron en el capítulo 6 denominado planificación del sistema de gestión. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Listo? Por eso se llaman controles operacionales. ¿Listo? Ahora bien, tengan en cuenta lo siguiente. ¿Qué es lo que nos están diciendo a nosotros todas las normas internacionales en este primer estándar? Que se llama planificación y control operacional. Ojo con lo que les voy a decir a continuación, porque este capítulo tiene bastantes particularidades para que ustedes la tengan muy en cuenta. ¿Listo? Observen ustedes, atentos y atentas, por favor. Primero, lo que les voy a decir es un requisito transversal. Todas las normas internacionales, para que haya una planificación y control operacional, lo mínimo que se debe asegurar es que todas las tareas y actividades que se ejecutan para la operación de los procesos estén documentadas. ¿Qué significa eso, profesor? Que todo lo que se ejecuta dentro de un proceso tiene que estar documentado, llámese procedimiento, instructivo, manual, plan, matriz, cronograma, protocolo, reglamento, política, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Por qué razón? Porque el proceder o la forma en la que se ejecutan y se interrelacionan esas tareas y actividades para poner en marcha los procesos o en operación los procesos y la ejecución de las acciones para abordar riesgos y oportunidades es la que le permite a la empresa definir sus puntos de control o sus puntos de interés para poder tener control sobre el desempeño de los procesos y de su sistema de gestión en general.
¿Bien? Entonces, la ejecución de las acciones para la operación de los procesos, como mínimo, tienen que estar documentados, bien sea en procedimientos, instructivos, manuales, formularios, políticas, matrices, planes, cronogramas, protocolos, reglamentos, porque esa información o la información contenida en esos métodos de trabajo es lo que le va a permitir a la empresa ejercer control mientras operan los procesos. Les voy a colocar un ejemplo muy sencillo, ¿sí? Les voy a colocar un ejemplo muy sencillo. Tener todo documentado le permite a la empresa poder regular y, en dado caso, amonestar una ejecución no permitida. Por ejemplo, Antonio, amonestar o más que amonestar, tomar decisiones que ayuden a que el sistema de gestión cada vez sea más consistente. Bien, porque no se trata de solamente ejecutar por ejecutar, sino también se trata de que lo que se ejecuta a través del sistema de gestión garantice el cumplimiento de esos resultados esperados. Y para lograr eso, se tienen que aplicar medidas de control. Exacto, Alexandra, es correcto. Se tienen que aplicar medidas de control. ¿De acuerdo? Les voy a colocar un ejemplo muy sencillo. Supónganse ustedes, ¿sí? Supónganse ustedes, perdón, que todos hacemos parte de una empresa, por ejemplo, que hace mantenimiento correctivo a automóviles. Sí, correcto, Antonio. Aparte de eso, evita accidentes de trabajo. Sí, señor, exactamente. Supongan ustedes que todos nosotros hacemos parte de una empresa que presta servicios de mantenimiento correctivo o reparación a automóviles, ¿sí? Y resulta que una de nuestras operaciones o una de nuestras actividades o procesos tiene que ver con el armado, el desarmado y armado de motores. Bien. Si todos los criterios o los pasos para armar, para desarmar y armar un motor están documentados, ¿sí? Perfectamente la organización puede asegurarse que cada vez cuando se desarme y arme un motor, a partir de esos criterios de control o medidas de control, podrá confirmar si en realidad lo que se está haciendo, lo que están haciendo los encargados de desarmar y armar el motor, lo están haciendo de forma correcta. Esto con el ánimo de evitar cualquier rasgo subjetivo a la hora de evaluar el desempeño de los procesos. Y esto aplica en materia ambiental, esto aplica en materia de seguridad y salud en el trabajo, calidad, seguridad nuclear alimentaria y por supuesto de compliance o cumplimiento de requisitos legales. Bien, entonces, ¿qué pasa? Si la actuación o la realización de esas tareas y actividades están plenamente documentadas, va a ser mucho más sencillo poder evaluar objetivamente si lo que se está haciendo es o no es correcto. Bien, porque la operación de los procesos o la evaluación objetiva del desempeño de los procesos no puede quedar a consideración del evaluador de ninguna manera. Es como pretender que nosotros auditemos un sistema de gestión y que el desempeño quede a nuestro criterio. Nosotros hacemos la evaluación de la evaluación del desempeño de un sistema de gestión a través de algo que se llaman criterios de auditoría, que son unos requisitos, unos estándares que están contemplados ¿en dónde? En las normas internacionales. Pregunto, ¿las normas internacionales que hemos estado revisando están o no están documentadas? ¿Qué opinan ustedes? ¿Están o no están documentadas? Exactamente, están documentadas. Por lo tanto, nosotros en un ejercicio de auditoría podemos aplicar estos criterios de auditoría para saber si el sistema de gestión, objetivamente hablando, ¿cierto? Cumple o no cumple con lo que está documentado en las normas. En eso también consiste el control operacional, es igual. Cuando la organización evalúe la operación de sus procesos, la idea es que tenga unos criterios de evaluación objetiva para confirmar que la operación de los procesos se lleva a cabo según lo establecido por la propia organización y que obviamente esto aparece debidamente documentado en un procedimiento, en un instructivo, en un manual, en un protocolo, en un reglamento, etcétera, etcétera. Cosa que la organización puede verificar
Y ya les explico la diferencia entre verificar, validar y revisar. Ya les explico la diferencia de estas tres. Para este caso, verifica o puede verificar la organización si en realidad se están cumpliendo o no con esos estándares, ¿bien? O con esos requisitos. Aquí entonces surgen para todos los sistemas de gestión, para cualquier sistema de gestión, tres tipos de medidas de control operacional. Tres, básicamente. ¿Listo? Obviamente vienen complementadas con otras que las vamos a ir revisando poco a poco, pero básicamente, digamos que, o en términos generales, pudiéramos identificar tres tipos de medidas de control operacional que se aplican para la evaluación del desempeño de la operación de los procesos y por ende del funcionamiento del sistema de gestión. ¿Cuáles son esos tres ejercicios? La verificación, la validación y la revisión. ¿Listo? Les voy a explicar cada uno de ellos. ¿Hasta aquí me hice entender? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, vamos con el primero. ¿En qué consiste la verificación? La verificación consiste precisamente en lo que les acabo de decir, asegurarse de que todos los criterios de actuación que estén documentados, bien sea en un medio físico o bien sea en un medio electrónico, ¿sí? Asegurarse que los criterios de actuación que se encuentren documentados, establecidos y documentados en medio físico o en medio electrónico, se estén ejecutando al pie de la letra. Entonces, retomemos el caso de la actividad o el proceso de desarmado y armado de motores. Si yo sé que, por ejemplo, hay un procedimiento que se llama desarmado y armado de motores, en donde para el desarme de ese motor tienen que ejecutarse 5 actividades, por ejemplo, y para el armado de ese motor tienen que ejecutarse otras 5 actividades, por ejemplo, ¿sí? Y dentro de ese procedimiento, dentro de ese documento, se establecen las medidas de protección personal que tengo que aplicar, es decir, cuáles son los elementos de protección personal que debo usar, qué medidas de protección debo hacer antes de ejecutar estas actividades, qué medidas de protección tengo que hacer después de, etcétera, etcétera. La verificación simplemente consiste en evaluar y confirmar si en realidad esos pasos o esas actividades o estándares se cumplen al pie de la letra. Por ejemplo, en materia de seguridad y salud en el trabajo, asegúrese que el motor que usted va a desarmar o del motor del vehículo que usted vaya a desarmar ya haya sido, haya pasado por un periodo de receso de 24 horas para evitar quemaduras en los brazos por tener contacto con superficies calientes. Entonces, confirmamos o aseguramos de que efectivamente el vehículo que haya entrado a reparación de motor, por ejemplo, haya entrado como mínimo 24 horas antes. Entonces, uno va y revisa los registros o las evidencias de que confirmen que el vehículo ingresó como mínimo 24 horas antes para que en ese estado de reposo la superficie del motor se enfríe y vaya a evitar una quemadura por contacto con superficies calientes, por ponerles un ejemplo. 2, asegúrese que todas las herramientas manuales, mecánicas, eléctricas, neumáticas que usted va a utilizar estén en perfectas condiciones. ¿Cómo se hace eso? Por ejemplo, a través de una inspección organoléptica o inspección preoperacional. Entonces nosotros vamos y nos aseguramos de que esas inspecciones se hayan realizado antes de. Para el desarmado de motor, el primer paso consiste en este, el segundo paso consiste en este, el tercer paso o la primera actividad consiste en esta, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y tenemos el motor desarmado. La verificación consiste en eso, en asegurarse de que todos los pasos se hayan cumplido según lo establecido en los métodos que se encuentren debidamente documentados y también estandarizados. ¿Me hice entender? ¿Me confirman? Por favor, sean tan amables. En eso consiste la verificación.
Así, palabras más, palabras menos. ¿Sí? En eso consiste verificar algo. ¿Listo? Bien. Luego vamos con la validación. ¿En qué consiste la validación? La validación consiste en confirmar que las salidas de los procesos, ¿sí? Las salidas de los procesos y del sistema de gestión en general hayan sido generadas o hayan sido producto de la aplicación o cumplimiento de los objetivos y metas o la planificación del sistema de gestión. Me explico con el siguiente ejemplo. Supónganse ustedes, ¿sí? Supónganse ustedes que nosotros tenemos un producto alimenticio. Supongan ustedes que yo tengo una barra, esa se llama, una barra de alimento suplementario, complementario, por ejemplo. ¿Sí? Supongan que este bolígrafo que tengo en mi mano es una barra de alimento suplementario. ¿Sí? Para miembros de las Fuerzas Armadas, personas que se van a misiones lejísimas al desierto, a la selva, etcétera. Entonces, nuestra empresa se especializa en fabricar ese tipo de alimento para mantener la energía del organismo en esas condiciones tan inhóspitas, ¿sí? Supóngase entonces que yo tengo en mi mano esa barra, ¿de acuerdo? ¿En qué consiste la validación? En que ese producto que yo tengo en mis manos, esa barra de alimento suplementario, por ejemplo, cumpla o haya cumplido con lo que se planificó para generar este producto. Por ejemplo, que este producto debe contener cierta cantidad de calorías, cierta cantidad de grasas, cierta cantidad de vitaminas y cierta cantidad de minerales, por ponerles un ejemplo. Entonces, esas características o especificaciones que se definieron en la planificación del producto, ahora las vamos a determinar en el producto final. Entonces, el producto final pasa por una serie de pruebas o controles, ¿de acuerdo? Pasa por una serie de pruebas o controles para confirmar que los nutrientes, las grasas, los carbohidratos, los minerales cumplan los requisitos definidos en la planificación de ese producto. Pero la evaluación se hace en el producto final. ¿Me hice entender? ¿Me confirman? Por favor, sean tan amables. En eso consiste la validación, en comprobar que el producto o las salidas de los procesos, ¿cierto? Hayan cumplido a total cabalidad con las necesidades y expectativas identificadas o establecidas en la planificación de los procesos y del sistema de gestión. Exactamente, Susana. Hasta ahí me hice entender. Sean tan amables. ¿Listo? ¿Vale? Bien. Entonces ahí tenemos verificación y validación. Mi queridísimo Rubén, y para todos, regálenme un minuto y ya estoy con ustedes, ¿vale? Un minuto y con muchísimo cariño, mi querido Rubén, te respondo tu inquietud, ¿vale? Un minuto y ya estoy con ustedes. Gracias, muchachos.
Perfecto, muchachos. Muchísimas gracias. Rubén, mi hermano, buenas noches. Bienvenido. Te escucho. Te escuchamos. Muy buenas noches, Inge. Buenas noches, Rubén. Te escuchamos. En otras palabras, Inge, se podría decir que la validación es confirmar el cumplimiento de los requisitos, especificaciones y o propiedades, pero en función a una prueba del laboratorio, pero que no sea este parte de la empresa, que sea externo necesariamente. Ahí sí no te entendí, Rubén. ¿Cómo así que externo? ¿Por qué externo? Porque en el caso, digamos, de validar los nutrientes de algún producto, creo que sería mucho mejor validarlo con un laboratorio de tercera parte. Lo que pasa es que las empresas pueden perfectamente contar con su laboratorio de pruebas, validaciones, verificaciones y demás, siempre y cuando estén debidamente acreditados. En ese caso, digamos que no habría ninguna pérdida de objetividad ni nada por el estilo. De hecho, hay empresas de alimentos que cuentan con sus propios laboratorios en donde regularmente o periódicamente hacen la verificación y validación de sus productos, la verificación de los procesos y y la validación de sus productos y no hay ningún problema. ¿Sí? Ah, ya. ¿Vale? Bien, ¿Listo? Listo, mi hermano. Bueno. A ver, por aquí dice, si no los costos serían muy elevados. Exactamente, Susana, por ejemplo. Aunque también es básicamente tomar la decisión o hacer un análisis de costo-beneficio en relación con a tener que la organización tenga su propio laboratorio, obviamente debidamente acreditado, por supuesto, para llevar a cabo este tipo de pruebas, o que la organización por una decisión o un análisis o producto de un análisis de un costo-beneficio, de un costo-beneficio, haya tomado la decisión de que esta prueba se realicen por fuera. Aristides, el caso INVIMA es un organismo de control. INVIMA es un organismo de control. La organización es la que tiene que realizar las validaciones y verificaciones correspondientes. Bien, no el INVIMA. El INVIMA hace sus verificaciones y validaciones, pero como organismo de control, como autoridad, autoridad de autoridad sanitaria en relación con el tema de alimentos, ¿de acuerdo? Susana, el INVIMA es el Instituto Nacional de Verificación, ya les digo el nombre completo, muchachos. Es una entidad colombiana, mi querida compañera Susana. Es una entidad, es un organismo de control colombiano, ¿sí? Como sucede en los demás países, ¿de acuerdo? En los demás países hay organizaciones autoridades de control sanitario para el tema de alimentos y que hacen a medida de control legal o de cumplimiento legal, llevan a cabo estas pruebas de manera periódica o aleatoria en las empresas. Pero, digamos, con el ánimo de determinar el proceder o el actuar de la organización de alimentos, o una empresa de alimentos en este caso, por ejemplo, para ver qué tan alineados están con los requisitos legales en materia, sanitaria en relación con la generación y manipulación de productos, pero como organismo de control, porque la empresa es la que asume la verificación y validación de sus alimentos. Profe, ¿qué pasa con aquellas empresas que tienen un laboratorio que no está acreditado, pero trabaja bajo los requisitos? Douglas, eso es una falta muy grave en relación con la no acreditación o el proceder sin acreditación. Eso es un delito inclusive, ¿vale? Gracias, Anita. Instituto Nacional de Vigilancia Sanitaria de Medicamentos y Alimentos. Exactamente, mi querida Ana Marcela. Muchísimas gracias. Douglas, hay un problema grave en relación con aquellos laboratorios que no están acreditados y que independientemente de que apliquen o se acojan a cualquier normatividad legal que sea distinta a a que los debe o a la que sea diferente a la que tienen que cumplir para acreditarse, es decir, para obtener la autorización, licencias o permisos para poder prestar sus servicios, en este caso, por ejemplo,
se incurre en una falta muy grave. Inclusive esto se puede considerar legalmente hablando como un delito. Inclusive puede llegarse al punto de materializarse una mala praxis, no solo en medicina, sino también la mala praxis se puede aplicar, por ejemplo, a la hora de validar y verificar los procesos y los alimentos, por ponerles un ejemplo, y esto puede generar consecuencias bastante severas para la seguridad y inocuidad de los alimentos. ¿Listo? ¿Me hice entender, muchachos? ¿Me confirman, por favor? ¿Vale? Bien, ok. Muy bien, perfecto. Bueno, entonces, eso es validación y verificación. Ahora, cuando nosotros hablamos de revisión, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de revisión, hablamos de la evaluación de toda la organización, incluyendo su sistema de gestión, ¿sí? Técnicamente hablando, la revisión consiste en evaluar todo, la organización, incluyendo su sistema de gestión. Por eso, en el capítulo 9, en el capítulo que viene a continuación, nosotros vamos a ver un ejercicio que se llama revisión por la dirección. Es decir, es la evaluación que hace la alta dirección desde su perspectiva de líderes y responsables de este proyecto, pero para todo el sistema de gestión y por ende toda la empresa. ¿Listo? Apoyándose, por ejemplo, en los resultados que se hayan obtenido en un ejercicio de auditoría interna. Una auditoría interna o una auditoría en general puede tener alcance sobre un proceso o puede tener alcance sobre todo un sistema de gestión. Eso lo empezaremos a revisar cuando lleguemos al capítulo 9 y empecemos a hablar de auditoría. La organización puede aplicar un ejercicio de auditoría para saber cómo está funcionando un proceso, por ejemplo, como también una empresa puede aplicar una auditoría para saber cómo funciona todo su sistema de gestión. En cambio, la revisión, si es la evaluación, es esa evaluación que se hace desde esa óptica superior, viendo a toda la organización. Procesos, tareas, actividades, personas, recursos, productos, servicios, entradas, salidas, requisitos, necesidades, expectativas, riesgos, oportunidades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la revisión es la evaluación o el examen que hace o que se aplica a toda la organización, incluyendo su sistema de gestión. ¿Listo? Entonces, una revisión podrá perfectamente ejecutarse o podrá perfectamente realizarse de acuerdo con los resultados obtenidos en la aplicación de las medidas de control operacional relacionadas con las validaciones y las verificaciones que se hayan realizado al respecto. ¿Listo? Esa información se utilizará como insumo para iniciar la revisión del sistema de gestión, en este caso, o para ponerles un ejemplo. ¿Listo? ¿Les quedó claro entonces qué es verificar, revisar y validar? ¿Me confirman, por favor? Recuerden, verificar, revisar y validar son tres cosas totalmente diferentes. ¿Listo? Bien, ok. Giovanni, de nuevo, buenas noches, ¿te escuchamos? Gracias, Mario. Ujú. Estas tres fases, verificación, validación y revisión, ¿de dónde otra norma existen o de alguna bibliografía que usted nos está ayudando? En las normas internacionales, Giovanni, ahí dicen, dentro de las Por normas ejemplo, aparecen verificación, validación y revisión. ¿en cuál numeral será en este caso, por ejemplo, en la 45? En los conceptos y términos fundamentales en la norma ISO 9001 vas a encontrar verificación, revisión y validación en la norma ISO 9000. Ahí está la definición. Ok, En la ok. norma ISO 14001 lo vas a encontrar en el capítulo 3, términos y definiciones. En la ISO 45001, la misma historia, y en todas las demás normas internacionales ahí lo vas a encontrar. Muchas gracias. ¿Vale? Con gusto. Bien. Ok. Listo. Entonces, alrededor de estas medidas de control operacional, ¿sí? Validación, verificación y revisión,
las empresas pueden tomar la determinación de realizar las pruebas que quieran para verificar, validar y revisar. Por ejemplo, para la verificación, ¿sí? Para la verificación, por ejemplo, se pueden llevar a cabo actividades de inspección. Inspección organoléptica, es decir, inspección visual, inspecciones organolépticas, inspecciones, bueno, de observación en general para verificar que las tareas y actividades se estén ejecutando según los métodos de trabajo documentados, por ponerles un ejemplo. Las validaciones, hay diversas pruebas que pueden aplicar las empresas para validar las salidas de sus procesos o de su sistema de gestión. Por ejemplo, pruebas destructivas, pruebas no destructivas, simulaciones, pruebas de laboratorio, etcétera, 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 que podrían aplicarse al producto terminado, por ejemplo, o a las salidas de cada proceso, ¿sí? Y con esto confirmar que las salidas de ese proceso, llámese producto o servicio, o las salidas del proceso en general, pues cumplan con lo establecido en esa planificación de cada proceso. ¿Listo? Entonces, aquí lo que nosotros vamos a ver en las demás normas internacionales es precisamente cuáles son esas medidas de control operacional, ¿de acuerdo? De control operacional. Julio, por eso, repito, con todo cariño les repito las tres medidas. Revisión, verificación y validación. Ya les puse el ejemplo de la revisión. Por ejemplo, a la luz de las normas internacionales, hay un ejercicio que se llama revisión por la dirección. Es decir, es el examen o es la evaluación que hace la alta dirección a toda la organización, incluyendo su sistema de gestión. ¿Bien? Entonces, esa revisión, ¿sí? Esa revisión se podrá realizar, se podrá ejecutar teniendo en cuenta los resultados obtenidos en los procesos de verificación y de validación, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, con esos datos, con esa información, la alta dirección tendrá en cuenta otros aspectos que los vamos a ver más adelante para poder realizar esa revisión o ese examen a su sistema de gestión, a la organización en general, incluyendo su sistema de gestión. ¿Me hice entender? ¿Me confirma, por favor? ¿Listo? Bueno, muy bien. Perfecto. Entonces, aquí lo que nos dicen a nosotros las normas internacionales es que esas medidas de control operacional tienen que estar, obviamente, alineadas con los criterios de actuación establecidos y documentados por la propia empresa. Bien, es decir, que esas medidas de verificación, verificación y validación, por ejemplo, o las revisiones que se quieran realizar, se hayan formulado y planificado a partir de la determinación, documentación y estandarización de todos los criterios de actuación o la forma en la que se aplicarán los procesos. Entonces, ¿qué pasa? Uno podría solicitar como auditor, en este caso, para la planificación y control operacional, un cronograma o un plan, por ejemplo, como el que les voy a mostrar a continuación. Les voy a mostrar a ustedes, por ejemplo, un plan anual de inspecciones. Las inspecciones pueden perfectamente servir como medidas de control operacional para la verificación. ¿Listo? Permítanme un momento, por favor, y ya se los voy a mostrar. Aquí tengo un ejemplo. Sí, acá tengo. Acá está. Ya se los muestro, muchachos. Bueno, permítanme un momento, ya se los voy a mostrar.
Ahí estamos. Ahí estamos. ¿Me confirman todos, por favor, sean tan amables, si están observando lo que les comparto en pantalla? ¿Sí? Bueno, muy bien. Este, por ejemplo, podría ser un instrumento que puede la organización establecer o definir para planificar las medidas de control operacional, ¿sí? Las medidas de control operacional en relación con la verificación de sus procesos a través de las inspecciones o a través de la realización de inspecciones. Permítanme un momento y cambio acá una cosa. Cambio acá de inspecciones. ¿Sí? Si la organización tomó la decisión, por ejemplo, dentro de las tantas medidas de control operacional que puede realizar, la realización de inspecciones, ¿sí? Uno, lo mínimo que espera como, bueno, como formulador, tendríamos que elaborar esa programación, ¿de acuerdo? Y también uno como auditor espera observar algún instrumento en el que la organización haya dicho, señor auditor, aquí en este plan, programa o cronograma, como ustedes lo quieran llamar, aquí nosotros hemos planificado la realización de nuestras medidas de control operacional. Por ejemplo, nosotros dentro de nuestra organización vamos a realizar inspecciones durante todo el año. Perfecto. Quiero ver, por favor, ustedes cómo planificaron la realización de esas inspecciones. Es que dentro de nuestra organización, por ejemplo, para una empresa de construcción, a la hora de llevar a cabo o ejecutar un proyecto cualquiera, ¿sí? Han planificado las medidas o las evaluaciones o pruebas de laboratorio de concreto. Entonces, esas pruebas de laboratorio de concreto se han programado y se han planificado estratégicamente para asegurarse de que las medidas de control operacional se estén aplicando de manera correcta. Perfecto. Permítame, por favor, el instrumento en el que ustedes planificaron esas pruebas de laboratorio que le van a aplicar al concreto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nos dicen a nosotros ese primer estándar? Planificación y control operacional. Que las empresas tienen que establecer por su cuenta cuáles son las medidas de control operacional que van a ejecutarse y cómo y la planificación estratégica para llevar a feliz término esas medidas de control. Entonces uno puede ver, por ejemplo, un plan anual de inspecciones, lo pueden mostrar así, en donde se puedan ver todas las actividades de inspección que se van a ejecutar, un calendario en el que se diga vamos a ejecutar tantas inspecciones por mes, por ponerles un ejemplo, observar quiénes son los responsables de ejecutar esas inspecciones, cuáles son los recursos que se han puesto a disposición para la ejecución de esas inspecciones, por ejemplo, ¿de acuerdo? Si la organización considera pertinente establecer un marco legal normativo aplicable a esas inspecciones y el calendario o la ubicación en el tiempo de la ejecución de esas inspecciones para que se ejecuten según lo planificado estas medidas de control, por ponerles un ejemplo. Hay organizaciones que dicen vamos a llevar a cabo nuestras pruebas de validación de la siguiente manera. Vamos a hacerla por orden de producto o por orden de servicio y esas órdenes de servicio se van a evaluar cada 2 meses o cada mes, etcétera. Perfecto. Permítame, por favor, el instrumento a través del cual ustedes han planificado esas medidas de control operacional para asegurarse de que efectivamente el desempeño o la operación de los procesos se va a llevar a cabo tal y según lo planificado. ¿Esto les quedó claro, muchachos? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? Todas las medidas de control operacional que considere pertinente la organización aplicar para sus sistemas de gestión tienen que planificarse. Les voy a mostrar otra forma de planificar y aplicar las medidas de control operacional. Yo no sé si ustedes conozcan, me imagino que sí, ustedes han escuchado un diagrama de Gantt o han visto un diagrama de Gantt, por ejemplo. ¿Sí han tenido la oportunidad de observar un diagrama de Gantt? ¿Sí? Ok, perfecto. Miren, este es un claro ejemplo de cómo se puede desplegar, un diagrama de Gantt.
¿sí? Aquí ustedes lo están viendo en pantalla. Un diagrama de Gantt, se van colocando las actividades que se van a ejecutar o las actividades que se irán ejecutando y la ejecución se podrá controlar por día, por semana o por mes. Por ejemplo, aquí está proyectado que el mes se divide en 4 semanas, ¿de acuerdo? El mes se divide en 4 semanas y las actividades se controlarán por semana o se ejecutarán por semana, por ponerles un ejemplo, ¿sí? Entonces, a medida que se van ejecutando las actividades planificadas por semana, pues, y con todo el despliegue del proyecto, exactamente, Pierre, hitos y entregables, y a medida que se vayan ejecutando las actividades, los hitos y entregables y demás, según la planificación, entonces la organización puede tener control sobre la ejecución de esa programación, por ejemplo. En donde bueno, un diagrama de Gantt lo puede ver en cualquier organización, ¿sí? Y ese diagrama de Gantt le sirve a la empresa como instrumento para poder ejercer control operacional sobre la ejecución de las operaciones. Es decir, no solo se trata de planificar las medidas de control operacional, sino que la organización pueda planificar la ejecución o la operación de sus procesos para poder tener control sobre la ejecución de dichos procesos mediante un instrumento de programación y de seguimiento de actividades, como lo es, por ejemplo, un diagrama de Gantt, ¿sí? Un diagrama de Gantt sirve, o bueno, perfecto, Juan, carta, diagrama de Gantt, estamos hablando de exactamente lo mismo. El proyectar o planificar la ejecución de actividades a través de un programa o diagrama de Gantt o el instrumento que quiera organizar la empresa o que quiera implementar la organización, pueda ejercer control sobre la ejecución de esas actividades. Y ahí ya la organización estaría aplicando control operacional. ¿Listo? Allí salen 13 meses, o sea que no nombraremos los meses, sino que los enumeramos. No, ¿cuáles 13 meses, mi querido Rodrigo? Mira, hasta los 12 meses. Mire, ahí están, hasta los 12 meses. ¿Sí? Y cada mes se divide por semanas. Entonces, en este caso, este Gantt, ¿sí? Este Gantt, por ejemplo, está dividido por semanas. ¿Bien? Está dividido por semanas y no hay ningún problema. Se puede hacer en Excel o en Project donde podemos conseguir plantillas en blanco. Iván, por internet pueden encontrar cualquier cantidad de modelos de Gantt. Yo les voy a compartir un modelo similar a este. ¿Listo? En la carpeta de material de trabajo, que ya entre hoy y mañana ya tengo listo capítulo 6 y 7 y voy a ir de una vez alimentando las del capítulo 8. Les voy a compartir a ustedes un modelo como este de Gantt. ¿Ya? Les voy a compartir un modelo como este. Las empresas pueden hacerlo a través de Microsoft Project, por ejemplo, que es el que más se utiliza, o lo pueden hacer a través de Excel, en donde se programan para el seguimiento o el cumplimiento por hitos y los entregables de cada actividad de acuerdo al avance de la ejecución de las tareas. Por ejemplo, voy a colocar acá aleatoriamente unos números, ¿sí? Por ejemplo, acá colocamos el 1, que significa que la actividad ya se ejecutó, y el 0, por ejemplo, que la actividad está programada, ¿de acuerdo? Por aquí. ¿Listo? Lo que pasa es que 52 semanas entre 4 resultan 13. Rodrigo, es una medida estándar, mi hermano. Es una medida estándar. ¿Sí? No hay ningún problema. O sea, yo te recomendaría, mi querido Rodrigo, que no te fijes tanto en eso. Es una medida estándar que puedes ajustar o puedes establecer, no hay ningún problema. La puedes ajustar, hay meses que tienen 5 semanas, como hay meses que tienen 4 semanas. En fin, eso ustedes lo ajustan o lo pueden ajustar a las necesidades y expectativas de su organización y no hay ningún problema. Es un promedio, mi querido Rodrigo, que un mes tenga 4 semanas, o sea, tampoco un auditor se va a poner a generar discusiones, es que son 52 semanas y resultan en 13 meses. No, 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 no. De hecho,
De hecho, Rodrigo, acá hay 48 semanas, aquí no hay 52, acá hay 48 porque son 4 semanas por 12 meses. Digamos que en promedio habrían 48 semanas, no 52. ¿Me hice entender, Rodrigo? Y para todos, ¿me confirman, por favor? Sean tan amables. ¿Vale? ¿Listo? Ok. Bueno, entonces, aquí coloqué aleatoriamente, ¿sí? Aquí coloqué aleatoriamente ciertos datos, ciertos números. Y este Gantt me permite a mí seguir el cumplimiento por hitos, ¿sí? Es decir, por ítem o hitos, en este caso. Y también me permite a mí hacer seguimiento por mes, ¿ya? Me permite a mí hacer seguimiento por mes, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, acá como ustedes pueden ver, este Gantt me permite a mí hacer un seguimiento por ítem o por hito y también un seguimiento por mes. Entonces, esto que estoy haciendo o esto que les estoy mostrando a ustedes es una herramienta de control operacional. La idea es que el accionar de los procesos o la ejecución de las tareas y actividades, todas estén planificadas y documentadas a través de estos instrumentos, por ejemplo, para que la organización se asegure que las tareas y actividades o los procesos en general funcionan de acuerdo a lo planificado o funcionan de acuerdo o según lo establecido estratégicamente por la organización a través de un instrumento de planificación. Bien, eso incluye también todas las medidas de verificación y de validación que tenga que realizar la organización al respecto. Me hice entender, me confirman, por favor, sean tan amables. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? ¿Me confirman, por favor? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? No. Bueno, ok. Aquí intervendría también como evidencia la planificación de la producción. Correcto, mi querido Israel. Exactamente. Si nosotros estaríamos hablando de una empresa, por ejemplo, de alimentos, que fabrica y produce sus alimentos, todo ese proceso de fabricación y producción tiene que estar planificado. Desde la adquisición de las materias primas hasta el producto final. Todo eso tiene que estar planificado porque deberá haber, llámese líder, jefe o director o gerente de producción, que todos los días esté revisando esa programación y se asegure que esa programación se lleve a cabo al pie de la letra. Ahora, en caso tal de que haya surgido algún contratiempo en la programación, esa programación le permita tener control a la organización sobre esa situación. Es decir, que al materializarse ese inconveniente, la organización pueda inmediatamente reaccionar o tomar las decisiones pertinentes para lograr que el ciclo productivo, en este caso, hablando de producción, fabricación y producción de alimentos, por ejemplo, o de productos en general, vuelve y retorna a su estado normal, asegurándose que esa programación se siga ejecutando sin ningún problema. Entonces, por ejemplo, en una etapa para una empresa que fabrica alimentos o fabrica y produzca alimentos, claro, toda la etapa de producción tiene que estar estratégicamente planificada, desde que se reciben las materias primas hasta el producto final. Todo eso tiene que estar estratégicamente planificado y esa planificación le permite a la empresa también tener o ejercer control operacional. Les voy a mostrar otro instrumento de control operacional para que ustedes lo puedan observar. Por ejemplo, permitidme, hijos de Dios, un segundo. Bueno, ya vimos el de inspecciones. Miren, por ejemplo, vamos a ver un plan o programa anual de capacitaciones. Permítanme un segundo. Ah, no, ya está. Un segundo, por favor. Aquí. Acá. Ya se los voy a mostrar, muchachos. Muy bien. Bien.
¿Me confirman todos, por favor, sean tan amables, si están observando lo que les comparto en pantalla? ¿Me confirman, por favor? Bueno. Dice, yo lo utilizo para realizar el control de mis charlas de difusión de los documentos operativos y la difusión de la política de calidad, y mi respaldo son las firmas de los participantes, obviamente, donde este control me permite ver si se cumplió lo establecido en el mes. Perfecto, Romer. Es excelente, mi hermano. Claro que sí, claro que sí. Excelente. Miren, este es otro instrumento de control operacional. Por ejemplo, recuerdan ustedes que en el capítulo 7, cuando hablábamos de recursos en relación con la competencia, la organización tiene que establecer un instrumento que le permita definir y poder ejecutar todas las necesidades de capacitación, formación y entrenamiento para todos sus colaboradores, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esas actividades de capacitación, formación y entrenamiento se tendrán que formular, se tendrán que consolidar, etcétera, etcétera, en un instrumento como el que ustedes están viendo en pantalla. No quiere decir que tenga que obligatoriamente ser este. Eso significa que la organización también podrá ejercer control operacional sobre la ejecución de estas actividades de capacitación y formación. Es decir, que la empresa tendrá que asegurarse de que esas actividades de capacitación y formación se estén ejecutando o se hayan ejecutado según lo planificado. Porque este plan de capacitaciones precisamente pretende programar todas las actividades de capacitación y formación durante un año, por ponerles un ejemplo, ¿sí? Y asegurarse de que esas actividades de capacitación y formación se ejecuten según lo planificado, ¿de acuerdo? Y este mismo plan anual de capacitaciones, por ejemplo, sobre el cual la organización podrá tener control operacional sobre la ejecución de estas capacitaciones, tiene sus propios indicadores de gestión. Mire, tiene cumplimiento, efectividad, horas de formación, etcétera, ¿sí? Entonces, este plan o programa anual, plan anual de capacitaciones tiene sus propios indicadores de gestión, tiene definidas todas las actividades de capacitación y formación según las necesidades identificadas por la propia organización al respecto, y se ha establecido un calendario o un cronograma, bueno, calendario en este caso, para que estas capacitaciones se programen y se ejecuten. Entonces, alguien de la organización tendrá que estar muy atento o muy atenta a que esas actividades de capacitación e información se ejecuten según lo planificado. Es decir, verifique que las actividades de capacitación e información se hayan ejecutado y valide que los colaboradores hayan adquirido, desarrollado y mejorado continuamente sus competencias. Entonces, todo eso hará parte del control operacional. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Listo? ¿Vale? Listo. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? ¿Me confirman, per favore? Edna, profe, buenas noches. ¿Estas capacitaciones se deben llevar al 100% o se puede hacer el 80% de cobertura? Edna, eso lo determina la organización. O sea, recuerden ustedes, nosotros los auditores no somos nadie para juzgar los objetivos y metas que quiera lograr una organización. O sea, hay organizaciones que dicen, vamos a ejecutar el 100% de las capacitaciones. Perfecto, no hay ningún problema. La cuestión es que si así lo determinó la organización, ¿sí? Si así lo decidió la organización, eso tiene que evidenciarse en una auditoría. No hay vuelta atrás. ¿Bien? La organización puede decir, vamos a asegurarnos de garantizar la cobertura del 100% de los colaboradores. Perfecto. En una auditoría tendrán que demostrarlo, así de sencillo. Otras organizaciones pueden decir, no, para este año el 80%, porque es que tenemos, por ponerles un ejemplo, tenemos 5 sedes a nivel nacional, en cada sede hay 150 colaboradores y en cada sede la manejamos por turnos, es decir, hay un turno día, tarde, noche, entonces
En algunos casos se nos complica, entonces vamos a hacer algo, vamos a hacer una cosa. No proyectemos el 100%, sino proyectemos un 80%. Ese 80% no quiere decir que la empresa tenga un porcentaje regular, por decirlo de alguna manera, no. Ese será el máximo desempeño para la propia organización porque así lo determinó la empresa. Entonces, en un proceso de auditoría, la organización tendrá que demostrar que efectivamente se cubrió el 80% de la población trabajadora. ¿De acuerdo? Entonces, esas metas o esos resultados a lograr o esos resultados que se esperan lograr los determina la propia organización. Pero si lo asegura, lo debe cumplir. Exactamente, Edgar. Si la organización dice, para el año 2025 nos proyectamos cubrir el 75% de la población trabajadora a través de las actividades de capacitación e información, en una auditoría, por ejemplo, a final de año o a más tardar entre el mes de enero o febrero del 2026, la empresa tiene que demostrar que cumplió con ese 75%. ¿De acuerdo? Ya en el proceso de revisión por la dirección, si se alcanzaron resultados superiores, perfecto, la organización puede decir, bueno, ahora la meta para este año, es decir, la meta asignada al objetivo en relación con la cobertura de las actividades de capacitación e información, ya no la vamos a seguir manejando en un 75%, sino que la subimos a un 80%, porque resulta que demostramos que pudimos cumplir con esa meta y sobrepasarla. Es decir, se demostró que todas las actividades de capacitación e información durante el 2025 lograron la cobertura del 81% de los colaboradores. Entonces, en ese caso, cuando la organización o los miembros de la alta dirección hagan la revisión del sistema de gestión, en ese caso, la alta dirección diga, bueno, para el 2026, ahora la meta la vamos a incrementar en un 80% porque nos dimos cuenta que pudimos demostrar que cumplimos la meta y la sobrepasamos. Esas son decisiones que precisamente buscan la mejora continua del sistema de gestión. Y todo también gracias a esas medidas de control operacional. ¿Me hice entender, mis estimados estudiantes? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Listo? ¿Vale? Bien. Disculpe la pregunta, pero la empresa X planificó que para el 31 de diciembre de 2025 todo su personal debe recibir capacitación. El hecho de cumplir mucho antes de la fecha pautada es algo mal. Lo digo porque una empresa presentó un plan de formación y por algo así le restaron punto en una evaluación. Ah, Leonardo, aquí estamos hablando de implementación de un sistema de gestión. O sea, es decir, esto, si la empresa cumple o no antes o mucho antes, los resultados esperados no tiene nada que ver en un sistema de gestión. Lo que se hace en este caso es que cuando se finalice ese primer ciclo PHVA, que debería estar cerrado en el transcurso de un año, cuando se cumpla ese año o ese primer ciclo, se tomarán decisiones en ese caso. Entonces, digamos que no significa o no es para nada relevante que la empresa antes de cumplir el año, por ejemplo, haya cumplido la cobertura de toda la población. ¿Por qué razón? Hoy la pudieron cumplir, pero dentro de un mes, mi querido Leonardo, y para todos, ¿las empresas saben qué va a pasar en un mes? ¿Qué opinan ustedes? ¿Las empresas tienen la posibilidad, los instrumentos para saber qué va a pasar en un mes? O inclusive, ¿tienen la certeza de lo que va a pasar mañana? Exactamente. Mañana no sabemos qué pueda pasar. Dentro de un mes tampoco sabemos qué pueda pasar. Entonces, el hecho, exactamente, Alexandra, hay mucha incertidumbre, hay muchas posibilidades, hay fenómenos internos y externos que generan cambios en la organización. Entonces, el hecho de que hoy la organización haya demostrado que toda la población trabajadora haya asistido a las actividades de capacitación, formación y ya se esté demostrando que se cumplió la meta del objetivo, no significa que se descarten los resultados que se tengan para mañana y los del mes siguiente y los de mayo, junio, julio, hasta que se termine el año. Hay que confirmar que efectivamente durante todo ese primer año o ese ciclo
en el que se ejecuta, en todo ese lapso o periodo en el que se ejecuta el ciclo PHVA, la empresa demuestre que efectivamente se cumplieron las metas esperadas, ¿ya? Entonces, eso es lo que le interesa, eso es lo que en realidad nos interesa a nosotros los auditores. Inclusive las empresas pueden sacar un promedio, ¿de acuerdo? Un promedio del cumplimiento de todas las metas y al final determinar si en realidad cumplieron la meta o no. Porque, repito, hoy podemos decir sí, hemos cumplido, mañana no sé. Dentro de un mes tampoco sé qué podría pasar. ¿De acuerdo? Perfectamente en un mes se puede reducir o aumentar la población trabajadora y esto podría afectar el cumplimiento de la meta, en donde haya la necesidad de reformular la meta, porque una cosa es, por ejemplo, una cosa es el 100% de 25 trabajadores y otra muy diferente, el 100% de 250 o 500 trabajadores. Es el mismo porcentaje, es el mismo resultado, pero el volumen cambia. ¿De acuerdo? Entonces, esas circunstancias, digamos que, o esos cambios son los que la organización debe detectar y debe intervenir a través de su sistema de gestión, precisamente, logrando, por supuesto, planificar y ejecutar correctamente las medidas de control operacional. ¿Listo? Entonces, para que les quede absolutamente claro lo que exige ese estándar 8.1 relacionado con la planificación y control operacional, que la ejecución de las tareas, actividades, en primer lugar, para la operación de los procesos y en general del funcionamiento de la organización y su sistema de gestión esté documentado. Segundo, que la organización haya determinado las medidas pertinentes para verificar, validar y revisar la operación de sus procesos o evaluar el desempeño de sus procesos mientras están en funcionamiento. Y tercero, que todas estas medidas, incluyendo la ejecución de tareas y actividades para la operación de los procesos, estén planificadas estratégicamente a través de cualquier instrumento, cosa tal de que a nosotros los auditores nos quede la absoluta certeza que están todas las condiciones dadas para tener control sobre la operación de los procesos. ¿Capichi? Sì? Capisci? Bueno, molto bene, copiato. Listo. Bien. Ahora, aquí tenemos que hacer un alto en el camino porque el segundo estándar del capítulo 8 de las normas internacionales son totalmente distintos entre sí. ¿Por qué? Porque el estándar 8.1 dice planificación y control operacional. Es decir, la planificación y control operacional de un sistema de gestión se hace de manera general. Ahora, en el estándar 8.2 del capítulo 8 de cada norma internacional, ahora sí, las normas nos explican, nos detallan cuáles son las medidas de control específicas, o específicamente hablando, que tienen que aparecer en esa programación. Es decir, en el segundo estándar del capítulo 8 de las normas internacionales, ahora cada norma internacional nos dice a nosotros con exactitud cuáles son las medidas de control que tienen que aparecer estratégicamente planificadas, como se los acabo de decir, y cuáles son las medidas de control que exige cada norma internacional para tener control operacional de manera eficaz sobre el funcionamiento de su sistema de gestión. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a abordar la norma ISO 14001 y 45001 porque las medidas de control operacional, específicamente hablando en materia ambiental y en materia de seguridad y salud del trabajo, son comunes. Luego abordaremos las medidas de control operacional para la gestión y aseguramiento de la calidad y luego veremos las medidas las medidas de control operacional en gestión y aseguramiento de la calidad son exactamente muy similares a las de gestión y cumplimiento legal. Y luego veremos las medidas de control operacional que tendrán que aplicarse en materia de seguridad e inocuidad alimentaria. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con las medidas de control operacional en relación con el sistema de gestión ambiental y el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces vamos aquí primero con esta y luego vamos con esta. Un segundo, per favore. Bueno.
Vamos entonces con la norma ISO 45001. ¿Me confirman, por favor, sean tan amables si están observando lo que les comparto en pantalla? ¿Sí? Muy bien. Bueno, después de esa planificación y control operacional para la norma ISO 45001, viene lo siguiente. Estándar 8.1.2 que tiene que ver con la eliminación de los peligros o de las fuentes de peligro y la reducción de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo. Recuerden ustedes, mis estimados estudiantes, ¿sí?, que cuando se lleva a cabo el debido proceso de identificación de los factores de peligro y evaluación y valoración de los niveles de riesgo laboral en una empresa, al finalizar en ese método de William T. Fine, el que vimos precisamente ese día, al finalizar se formularán las acciones para abordar los factores de peligro según los niveles de riesgo laboral. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que nos están diciendo a nosotros la norma ISO 45001 en este caso? Que la ejecución de esas medidas para la intervención de los factores de peligro, según los niveles de riesgo laboral obtenidos a través de ese instrumento, se ejecuten de manera planificada, logrando así intervenir esas circunstancias de riesgo laboral mediante la siguiente escala o jerarquía de controles. Primero, pretender eliminar las fuentes de peligro. Y yo ya se los había explicado a ustedes en el capítulo 6. Pretender eliminar una fuente de peligro implica hacer un análisis o implica hacer una evaluación de costo-beneficio para que la decisión de erradicar o eliminar las fuentes de peligro no implique alterar la cadena de valor de la organización significativamente, sino que esa decisión obviamente propenda en primer lugar por la seguridad, salud y bienestar de los colaboradores y por supuesto que tampoco vaya a generar algún tipo de circunstancia negativa en relación con la operación o funcionamiento de la organización. Bien, entonces, en primer lugar, las empresas deberían tratar de eliminar las fuentes de peligro. En este caso, si no es posible eliminar las fuentes de peligro, ¿qué viene a continuación? Sustituir esas fuentes de peligro a través de procesos, operaciones, materiales o equipos menos peligrosos. Es decir, cambiar las fuentes de peligro por otras, o bueno, puede ser a través de otros procesos, operaciones, materiales o equipos que representen menores índices de peligrosidad. Bien. Y recuerden ustedes, independientemente de que se haya logrado o no eliminar las fuentes de peligro, o independientemente de que se haya logrado o no la sustitución de esas fuentes de peligro con procesos, operaciones, materiales o equipos menos peligrosos, vienen las medidas de control operacional complementarias. Es decir, utilizar controles de ingeniería y reorganización del trabajo. ¿En qué consiste eso? Consiste en acomodar el puesto de trabajo al trabajador, es decir, adaptar el medio ambiente laboral, ¿sí? Adaptar el medio ambiente laboral a las capacidades y limitaciones del trabajador. Capacidades y limitaciones fisiológicas, ergonómicas o biomecánicas, psicolaborales, biológicas, químicas, condiciones de seguridad, ¿cierto? De acuerdo con las capacidades y limitaciones del trabajador. En eso consisten los controles de ingeniería. Los controles administrativos, incluyendo la información, es decir, son aquellas medidas de control que se aplican o van dirigidas a los colaboradores. Los controles de ingeniería van dirigidos al medio ambiente laboral, a las características del puesto de trabajo. Por ejemplo, aumentar o disminuir la intensidad de la iluminación, instalar sistemas de extracción o
confort térmico dentro del puesto de trabajo, instalar barreras para que se interpongan entre la generación de ruido ambiente, en fin, ¿bien? Y las medidas de control administrativo son aquellas que van dirigidas al trabajador. Por ejemplo, realizar actividades de capacitación y formación, llevar a cabo suministro de información documentada tales como procedimientos instructivos, manuales, protocolos, reglamentos, hojas de seguridad, fichas técnicas, manuales del usuario, todo lo que el trabajador pueda utilizar como información documentada para generar una toma de conciencia en relación con los factores de peligro a los que está expuesto y los riesgos laborales que se puedan derivar de dicha exposición, para que ellos los apliquen en su puesto de trabajo, ¿de acuerdo? Y por último, el suministro de elementos de protección personal como última barrera que se interpone entre el riesgo laboral y las personas que los utilizan. ¿Qué es lo que nos dicen las normas internacionales con respecto a eso? Que todas esas medidas de control operacional para la eliminación de los peligros y reducción de los riesgos en seguridad y salud en el trabajo se tienen que planificar y ejecutar estratégicamente, y la organización asegurarse de que efectivamente esas medidas de control se estén ejecutando. Por ejemplo, o antes de continuar, ¿me hice entender con lo que les acabo de decir? ¿Me confirman, por favor? ¿Sí me hice entender con lo que les acabo de decir? Bien. Por ejemplo, supongan ustedes que como medida de control administrativa, ¿sí? Como medida de control administrativa, las empresas establecieron pertinente la realización de actividades de capacitación, formación, entrenamiento. Quiere decir que como medida de control operacional, desde el punto de vista del formulador y desde el punto de vista del auditor, la empresa debe haber definido y planificado estratégicamente las actividades de capacitación, formación y entrenamiento, tal y como se los mostré hace unos minutos. De hecho, se los voy a volver a mostrar. Permítanme, por favor, un segundo. Ahí. Miren, si la organización dijo, como medidas de control administrativo dirigidas a los colaboradores, consideramos pertinente la realización de actividades de capacitación, formación, entrenamiento, charlas, etcétera, etcétera. Lo que exige la norma ISO 45001 es que la ejecución de esas medidas de control administrativo se hayan planificado estratégicamente y que haya un instrumento que le permita a la organización asegurarse de que esas actividades de capacitación, formación y entrenamiento se ejecuten. Es decir, que precisamente la organización pueda llevar a cabo control operacional sobre las actividades de, valga la redundancia, controles administrativos. Que la organización como medida de control de ingeniería tomó la decisión de instalar, por ejemplo, un sistema de climatización para garantizar confort térmico dentro de las oficinas o lugares donde trabajan los colaboradores. Eso quiere decir que esa medida de control tendrá que planificarse estratégicamente, ejecutarse a través de, llámese, un diagrama de Gantt, un programa, un cronograma, como lo quiera llamar la organización, en donde estratégicamente haya determinado todas las fases para llevar a cabo y feliz término esa medida de control operacional y asegurarse que efectivamente esas medidas, esos sistemas para el confort térmico se instalaron y están funcionando correctamente. Que dentro de las medidas de control administrativo la organización estableció pertinente la realización de inspecciones a los puestos de trabajo. Perfecto. La idea es que esas inspecciones de los puestos de trabajo tienen que planificarse estratégicamente, llámese en un plan, cronograma o programa de inspecciones, como lo quieras llamar, saber exactamente cuáles son las inspecciones que se van a ejecutar y cuándo se van a ejecutar, para que la organización pueda tener control sobre la aplicación de esas medidas de control operacional. Que la organización decidió lo siguiente: periódicamente se van a entregar elementos de protección personal, se van a renovar o se van a cambiar los elementos de protección personal de acuerdo con las características de las tareas y actividades que ejecutan los colaboradores. Perfecto. En donde la idea es que la organización haya formulado un plan, cronograma o programa de
suministro, renovación e inspección de elementos de protección personal y que eso aparezca en un diagrama de Gantt, en un cronograma o programa, como lo quieran llamar, y que se ejecuten según lo planificado, para así cumplir las medidas de control administrativo generadas a partir de la identificación de peligros y de la evaluación de los riesgos laborales. ¿Me hice entender, mis estimados estudiantes? ¿Me confirman, por favor? Eso es lo que exige la norma ISO 45001 en relación con las medidas de control operacional para pretender la eliminación de las fuentes de peligro y la reducción de los riesgos en seguridad y salud en el trabajo. Todas esas medidas tienen que quedar estratégicamente definidas, documentadas, es decir, estratégicamente planificadas, documentadas y que se ejecuten según lo planificado. Les voy a mostrar, por ejemplo, un modelo de plan anual de inspecciones. Se les voy a mostrar. Permítanme, por favor, un momento. Y uno de inspecciones. A ver. Por aquí creo que tengo uno. Permítanme un momento, por favor. Creo que tengo uno. Sí. Acá creo que lo tengo. Ah, sí, aquí lo tengo. Bien, perfecto. Ahí estamos. ¿Me confirman todos, por favor, sean tan amables? Si están observando lo que les comparto en pantalla. ¿Sí? Perfecto. Supóngase que, producto de la identificación de los factores de peligro, evaluación y valoración de los riesgos laborales, como medidas de control operacional, la organización estableció la necesidad de ejecutar inspecciones. Perfecto. Como formuladores y auditores de sistemas de gestión, lo que nosotros esperamos es que esas inspecciones se hayan definido, se hayan planificado estratégicamente, se hayan documentado y se estén ejecutando según lo planificado. Ahí ya tenemos todo el control operacional. Bien, entonces la organización va a decir, miren, las inspecciones que vamos a realizar son estas. Por ejemplo, inspecciones locativas en donde se incluye la inspección de orden y aseo, reportes de visitas de campo, vamos a hacer la inspección de camillas, vamos a hacer la inspección de botiquines, vamos a hacer la inspección de extintores, vamos a hacer inspecciones ambientales, por ejemplo, vamos a hacer una inspección de pulidora, inspecciones de fumigadora de motor, inspección de fumigadora de mano, inspección de hidrolavadoras y así sucesivamente. Todas las inspecciones que se tengan que realizar de acuerdo con los resultados obtenidos en la determinación de los niveles de riesgo laboral, que se hayan documentado esas inspecciones y que se hayan planificado estratégicamente. Es decir, en el mes de enero vamos a hacer estas y estas y estas inspecciones, en febrero estas, en marzo estas y así sucesivamente, y asegurarse que se estén ejecutando según lo planificado. Es decir, llevar a cabo el debido proceso de verificación y validación a esta programación de inspecciones. Y de esa manera, a través de la norma ISO 45001, la empresa estaría demostrando control operacional sobre las acciones o medidas formuladas para eliminar las fuentes de peligro y reducir los riesgos laborales. ¿Esto les quedó claro? Mis estimados estudiantes, ¿me confirman, por favor? ¿Listo? Muy bien. Profe, disculpe, ¿se puede dar el caso de no poder eliminar una fuente de peligro? Claro, Leonardo, se puede dar el caso. A ver, la intervención de los riesgos laborales se da en un orden piramidal. Es decir, lo primero que debería intentar la organización es eliminar las fuentes de peligro, que sería el escenario ideal para cualquier organización que tenga la posibilidad de eliminar por completo las fuentes de peligro. Y repito, tomar la decisión de eliminar fuentes de peligro no es fácil, no es decir, vamos a quitar esto y lo otro, no. Hay que hacer una evaluación de costo-beneficio, hay que tener en cuenta muchísimos factores para, en definitiva, decir, sí, efectivamente, vamos a eliminar X o Y práctica, vamos a eliminar X o Y máquina, en fin, ¿de acuerdo? Si no se pueden eliminar las fuentes de peligro, si no hay ninguna posibilidad de eliminar las fuentes de peligro, entonces viene la segunda opción, que es la sustitución. Es decir,
pretender poder cambiar esa fuente de peligro por procesos, herramientas, equipo, maquinaria que tengan menores índices de peligrosidad. ¿Qué significa menores índices de peligrosidad? Que los niveles de riesgo sean aceptables. ¿De acuerdo? Que los niveles de riesgo sean aceptables, como se los expliqué a ustedes cuando vimos el capítulo 6. ¿Bien? Ahora, independientemente de que se haya podido eliminar o no las fuentes de peligro, independientemente que se haya podido sustituir o no las fuentes de peligro, vendrán las tres medidas en orden, en ese orden, de medidas de control complementarias o medidas de intervención de riesgo complementarias. ¿Cuáles son? Los controles de ingeniería, los controles administrativos y el suministro de elementos de protección personal. Eso significa que obligatoriamente la empresa deberá implementar medidas que ayuden a aplicar medidas de control de ingeniería en los puestos de trabajo, aplicar medidas de controles administrativos, señalización y advertencia, por ejemplo, y el suministro de elementos de protección personal. ¿Me hice entender, mi estimado Leonardo? Y para todos, ¿me confirma, por favor? ¿Listo? Pero por supuesto que es factible que una fuente de peligro no se pueda eliminar. ¿Ya? Por ejemplo, una fuente de peligro, cuando los colaboradores se exponen a altas temperaturas, ¿cuál es? Cuando trabajan al aire libre y hay una sensación térmica de 37, 38, 40 grados centígrados al aire libre, ¿cuál es la fuente de peligro en ese caso? A exponerse a esas altas temperaturas, ¿cuál sería la fuente de peligro ahí? ¿Qué opinan ustedes? A ver, muchachos, si nos fuéramos al extremo casi que deberíamos cerrar el negocio. No, no, muchachos. Repito la pregunta. Si hay colaboradores trabajando al aire libre, escuchen con atención la pregunta. Si hay colaboradores trabajando al aire libre, ¿sí? Y ahí al aire libre hay una sensación térmica o temperatura que superan los 37, 38 grados centígrados. ¿Qué es lo que provoca esa sensación térmica? ¿Qué es lo que genera esa sensación térmica? No. ¿Qué es lo que genera qué es lo que produce esa temperatura, hijos de Dios? El sol. El sol es lo que genera esas temperaturas. Esas altas temperaturas las genera el sol. ¿De acuerdo? Quiere decir que el sol es la fuente de peligro. Yo no estoy hablando de las consecuencias, Mary. Yo no estoy hablando de las consecuencias. Estoy hablando lo que causa la fuente del calor. ¿De acuerdo? A eso hago referencia. A eso me estaba haciendo referencia. ¿Quién produce exactamente, Valentina? Muchísimas gracias. ¿Quién produce? ¿Quién genera esas altas temperaturas? El sol. Por lo tanto, el sol sería la fuente de peligro. Pregunto, ¿se puede eliminar el sol? Exactamente. Así de sencillo. Entonces, se descartaría en este caso la posibilidad de eliminar la fuente de peligro. Entonces entraríamos a contemplar la segunda opción. Miremos a ver si podemos reemplazar, ¿de acuerdo? Si podemos reemplazar, o correcto, Marelis, miremos a ver cómo podemos controlar o reemplazar las tareas y actividades que se ejecutan en esas altas temperaturas estando expuestos al sol. ¿De acuerdo? Entonces ahí vendría la segunda parte que sería la sustitución. Como la fuente de peligro no se puede sustituir tampoco, el sol no se puede ni eliminar ni sustituir, entonces entraríamos a revisar las tres opciones que tendríamos, por ejemplo, como medidas de controles de ingeniería, administrativos y suministro de elementos de protección personal. Por ejemplo, un control de ingeniería podría ser la instalación de carpas que se interpongan entre el impacto directo de la luz del sol con los equipos de trabajo, ¿sí? Entonces, podrían instalarse carpas, ¿de acuerdo?
para que carpas, es decir, carpas abiertas, no carpas cerradas porque se concentra mucho más el calor, sino carpas abiertas para que haya una especie de tendido o tela que se interponga entre el impacto directo de la luz del sol con todos los que están ahí presentes en esa zona. ¿De acuerdo? O polisombra, correcto, Rocío. Todo ese tipo de telas que pueden proteger a los colaboradores de la luz del sol para evitar o disminuir la severidad del impacto directo de la luz del sol sobre los colaboradores. Eso podríamos utilizarlo como medida de control de ingeniería porque estaríamos modificando el puesto de trabajo, ¿de acuerdo? Como medidas de control administrativo podríamos estar instalando puntos de hidratación, el cambio de horario, actividad de capacitación e información en relación con la sensibilización en la exposición a la luz del sol, bueno, exámenes médicos periódicos, en fin, y como elementos de protección personal, pues todos los instrumentos o elementos que estén a la mano para proteger de la exposición de la luz del sol a los colaboradores. ¿De acuerdo? Minimizar el contacto directo con el rayo del sol, correcto. Los trabajadores deben hidratarse si no tengan sed, correcto. Polisombra, muy bien. Tomar acciones de control, se asume el riesgo con acciones de protección personal, el tiempo de exposición menor y rotativos, correcto, Yasmina, muy bien. Las medidas de protección para cubrir los trabajadores del sol, muy bien. Administrativo, sería un cambio de horario para la actividad, correcto. Como pasa en los campos petroleros de los países árabes, exactamente. No solo en los países árabes, sino en zonas o en pisos térmicos tipo desierto, ¿sí? Digamos que en los países del mundo están los diversos pisos térmicos, uno más cerca del mar y otros más alejados, por eso las ciudades más frías están a mayor altura sobre el nivel del mar, perdón, y las zonas más cálidas están más cercas a la luz, al mar. Pregunto, ¿por qué creen ustedes que las ciudades que están más cerca al mar son más cálidas que las que están más alejadas del mar? ¿Por qué? Y con esto cierro la sesión de hoy. ¿Por qué las ciudades más cálidas están más cerca al mar y las frías están más alejadas del mar? La humedad, no lo sé, porque están más cercas al núcleo de la Tierra, por la altura a nivel del mar, oscilación, porque están más cerca del sol. No, no, pues entonces lo dice, las ciudades más altas deberían ser más cálidas porque están más cerca del sol. Por la altura, el aire es más denso, la Tierra acumula calor, sí, se calienta la superficie, bueno, puede ser. Incidencia de rayos solares, exactamente. Resulta que las ciudades más cálidas están más cerca al sol porque el efecto que genera el sol cuando el agua como espejo o efecto espejo, cuando recibe los rayos del sol, genera una evaporación, aumentando la temperatura ambiente de todas las regiones que estén más cercas al sol, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando el sol da directamente contra el mar o las ciudades que quedan más cerca al mar, lo que genera es un nivel de evaporación, haciendo que eso aumente la temperatura cada vez más que nos acercamos al mar. En cambio, las ciudades más altas son mucho más frías porque la evaporación tendría que recorrer kilómetros y kilómetros, haciendo que ese calor se extinga y disminuyendo la posibilidad de propagación de ese calor a esas alturas. Entonces, por eso las ciudades más cálidas están más cerca al sol, porque el efecto espejo que genera el agua del mar o de la superficie de los cuerpos de agua cuando pega directamente el sol eleva la temperatura y esto hace, por supuesto, que se generen sensaciones térmicas importantes en las ciudades que estén más cerca al sol. En cambio, en las ciudades más altas, la evaporación tendría que recorrer una altura importante, estaríamos hablando de kilómetros, y en este caso, ya la evaporación prácticamente se perdería en el camino por lo densa que sería digamos, el aire a esos niveles de altura. ¿De acuerdo? Bien. Me confirman, por favor, sean tan amables, si todo lo que vimos o hablamos el día de hoy les quedó claro. Me confirman, por favor. Vale, con gusto, muchachos. ¿Sí? Todo lo que vimos y hablamos, compartimos y comentamos el día de hoy, ¿les quedó claro?
¿Listo? Vale, muchachos, perfecto. Entonces, mañana seguimos con la norma ISO 45001, ¿sí? Vamos con la norma ISO 45001. Pasamos inmediatamente a la norma ISO 14001 porque son relativamente muy cortos esos estándares. Y luego pasamos calidad, sí, lo que es calidad y seguridad nuclear alimentaria son bastante extensos. Entonces yo creo que estaríamos finalizando entre mañana y el sábado, la primera parte del sábado estaríamos terminando en norma ISO 9001 y 22000, ¿ya? Para luego entonces empezar ya el capítulo 9, que es hablar de auditoría, y con esto cerramos nuestro proceso de capacitación y formación. Gracias, mis queridos estudiantes, por sus palabras. Que Dios los bendiga y que pasen una muy feliz noche. Que descansen. Marta, en el capítulo 3 de las normas internacionales vas a encontrar todos los tipos de control, definiciones y demás. En el capítulo 3 de cada norma internacional. ¿Listo? Ahí están esas definiciones. Un fuerte abrazo para todos y que Dios los bendiga.